Bienvenido a la asignatura Estructuras de datos. Vamos a empezar con la unidad 1, tipos de datos abstractos. En esta ocasión vamos a definir lo que es juntado, tipos de datos abstractos. Cuando hablamos de abstracto, lo primero que nos puede venir a la mente es una pintura o un dibujo. ¿Será cierto o falso? Un tipo o un dibujo abstracto se define por líneas, formas y colores. Una pintura abstracta no muestra la realidad, sino que muestra lo que el pintor siente en ese momento. Se aleja de la realidad para mostrar sus sentimientos, sus emociones. Como podemos ver en la pintura abstracta solo está reflejada formas, colores y líneas. Lo que en ese momento el pintor estaba observando prácticamente no lo dibujó, sino que dibujó lo que sentía en ese instante. Veamos algunas definiciones de lo que es la abstracción. En filosofía, es un acto mental al que se aísla conceptualmente. Nosotros, en filosofía, lo que hacemos es aislar mentalmente ciertos aspectos de objetos de la realidad, de la cual no se puede aislar en la realidad. Eso es lo que es la abstracción en filosofía. En psicología, la abstracción es un proceso que implica reducir los componentes fundamentales de información para obtener lo que son los conceptos y teorías. Es decir, quitamos todo lo irrelevante y solo dejamos lo relevante. En informática nos interesa qué hace, no cómo lo hace. Un ejemplo claro es la caja negra, en la cual tenemos las entradas y salidas. Y no nos interesa cómo se transformaron dichas entradas en salida. ¿Qué vamos a entender por abstracción? La abstracción es una técnica de quitarle a un concepto o a una idea o a un objeto las cosas innecesarias. Solo vamos a dejar lo que es relevante y vamos a quitar lo que es irrelevante. Es decir, nosotros vamos a definir un objeto con sus acciones, con su comportamiento, y vamos a quitar todo aquello que no es necesario para su definición. Veamos un ejemplo. Tenemos aquí la esencia de un árbol. Si podemos observar, cada pintura es algo abstracto. Cada pintura representa lo más importante, que son el tallo, las hojas, la rama. Y cada pintura lo hace de una forma diferente, de una forma abstracta. La primera vemos infinidad de colores. La segunda vemos lo que son círculos, vemos solo hojas y vemos siempre respetando sus características principales. La tercera ya es un poco más abstracto, en la cual vemos que las hojas se transforman en otro tipo de objeto y así sucesivamente. Cada uno define la abstracción de acuerdo a lo que siente en ese momento, de acuerdo a sus emociones. Veamos ahora el proceso de abstracción. El proceso de abstracción lleva dos pasos importantes. Uno, enfocarse en los aspectos más relevantes del objeto. Es decir, si tenemos el objeto animal, cada persona tiene su propia percepción hacia ese animal. Y lo que tenemos que enfocarnos es en sacar lo más importante, sus funciones, su comportamiento, cómo me va a definir a futuro dicho animal. Como podemos ver en el dibujo, cada persona ve su comportamiento de acuerdo a lo que puede ser el objeto animal. El segundo paso es ignorar aspectos irrelevantes del mismo. Por ejemplo, nuestra mano tiene ciertos elementos: los dedos, la palma de nuestra mano y parte de nuestro brazo. Nosotros utilizamos la mano conjuntamente.
no andamos pensando en que si vamos a mover el dedo primero, en que si vamos a mover parte del brazo, sino que conjuntamente. A eso se refiere el paso 2. Veamos un ejemplo. Pablo Picasso hizo 11 pinturas de un toro. Lo primero que observó fue al toro y poco a poco fue transformándolo en lo que él definió como la esencia del toro. Si vemos en la figura 1, tenemos prácticamente el toro en su totalidad y poco a poco él va definiendo ciertos elementos, ciertas geometrías, ciertas líneas, hasta llegar a lo que él llamó la esencia. Y llegamos a la figura 11, en la cual él sacó la esencia del toro y poco a poco fue abstrayendo hasta lograr su objetivo. Abstracción e informática. En sí, la informática es abstracción. Nos interesa ver un objeto, no nos interesa conocer qué hace dicho objeto. Nos interesa observar el objeto mediante una interfaz, no qué operaciones realiza dicho objeto, sino que simplemente para qué vamos a utilizar la información que nos va a proveer. La abstracción es una técnica que nos ayuda a resolver cualquier problema. Es una técnica que nos ayuda en informática a solucionar problemas complejos. Se entiende por abstracción la capacidad de manejar un tema o idea como un concepto general, sin considerar los detalles. Por ejemplo, saber conducir un automóvil. Nosotros podemos saber conducir un automóvil. No nos interesa de qué marca es, si es un Ferrari, si es un Toyota. No nos interesa también qué color tiene. Simplemente lo que nos interesa es saber conducir. En informática, un programa es una abstracción en dos niveles. Si consideramos una computadora como un dispositivo concreto, el programa es una abstracción porque se aleja de las instrucciones que brinda la máquina y se acerca al problema. Es decir, nosotros, por medio de un programa, manipulamos el computador, le damos instrucciones. ¿Cómo hace cierta acción? No lo observamos ni nos interesa. Simplemente lo que nos interesa es manipular el programa. Si consideramos la solución de un problema, el programa es una abstracción porque solo modela sus aspectos relevantes. Es decir, al presionar un objeto, botón, si dice guardar, a nosotros nos interesa que dicho botón cumpla su función, guardar cierta información. No nos interesa internamente cómo lo hace, simplemente que al darle clic al botón, nos guarde la información que le estamos solicitando. Veámoslo gráficamente lo que son los tipos abstractos de datos. Recordemos que los tipos abstractos de datos son definidos por un programador. Se define como una estructura de datos y como operaciones. Las operaciones son implementadas por medio de un lenguaje de programación y estos contienen los tipos de datos definidos por el usuario y estos pueden ser de lógica o de implementación. Las operaciones se formalizan usando un algoritmo, los cuales tenemos que tener las técnicas de diseño y análisis para crear dicho algoritmo. Y así es como definimos un TAD, tipo de datos abstractos, los cuales son definidos por un programador. Hemos llegado al final de nuestra videoclase. Hasta la próxima. Bienvenido a una videoclase más. Estamos viendo los tipos abstractos de datos. En esta ocasión vamos a ver la implementación tradicional versus la implementación de los TAD. Y vamos a empezar con la ecuación de Witten, la clásica ecuación.
donde decimos que un programa es igual a datos más algoritmos. Pero la parte de algoritmos la podemos dividir en dos: los algoritmos de datos y los algoritmos de control. Los algoritmos de datos son los métodos, son las funciones y controles sobre los datos. Los algoritmos de control es la parte restante, la lógica de solución del problema. Sustituyendo la parte de algoritmo nos queda que algoritmo va a ser igual a algoritmo de datos más algoritmo de control. Sustituyendo en la ecuación clásica de Wirth nos quedaría que programa va a ser igual a datos más algoritmo de datos más algoritmo de control. Si nosotros implementamos los TAD, estamos diciendo que son los datos más los algoritmos de datos. Entonces la ecuación nos queda de la siguiente forma: implementación del TAD más los algoritmos de control va a ser igual a programa. Pero ¿cuáles son algunas ventajas de los tipos de datos abstractos? Permite una mejor conceptualización, mejora la robustez del sistema, mejora el rendimiento, separa la implementación de la especificación, es decir, permite la modificación y mejora la implementación sin afectar la interfaz pública, permite la extensibilidad del sistema, es decir, nosotros podemos hacer software reutilizables, recoge mejor la semántica, nosotros podemos agrupar las operaciones de los TAD. Veamos ahora las especificaciones de los TAD. Las especificaciones constan de dos partes: de la descripción y de las operaciones. Y estas especificaciones pueden ser informal, semi-informal y formal. La informal describe los datos y las operaciones relacionadas al uso del lenguaje natural. El semiformal combina el lenguaje natural con el lenguaje de programación. Y la formal suministra un conjunto de axiomas que describen las operaciones en su aspecto sintáctico y semántico. Pero ¿cómo vamos a diseñar un TAD? Primero vamos a establecer el nombre del TAD. Seguido vamos a describir los valores y su descripción. Es decir, vamos a poner el nombre del TAD, el valor que va a contener y su descripción. Posteriormente vamos a escribir las operaciones con sus argumentos. Y después vamos a hacer una descripción funcional de esa operación. Las operaciones las podemos clasificar en operaciones para crear objetos. Dentro de estas vamos a tener las iniciales y las constructores. Las iniciales se utilizan para crear objetos del TAD, en cuya creación no se requiere ningún objeto abstracto del mismo tipo. En las constructores también se utiliza para crear TAD, pero cuya creación depende de objetos del mismo tipo. También tenemos las operaciones para transformar objetos del TAD, las cuales son las simplificadoras. En esta utilizamos únicamente operaciones iniciales y constructoras. Tenemos las operaciones para analizar los elementos del TAD. En este caso tenemos las analizadoras. El propósito es obtener información de los objetos de tipo abstracto, de otros objetos. Pero veamos un ejemplo de cómo vamos a diseñar un TAD. El ejemplo dice: realizar una especificación informal de un TAD para un conjunto numérico, con las operaciones crear conjunto, es vacío, añadir un elemento al conjunto, pertenece un elemento al conjunto, retirar un elemento del conjunto, unión de dos conjuntos, intersección de dos conjuntos e inclusión de conjuntos. Esas son las operaciones que va a tener nuestro TAD. Empecemos con el análisis del problema. Primero tenemos que definir el tipo de datos. ¿Cómo lo definimos? Primero con la palabra TAD, seguido con el nombre. En este caso va a ser conjunto. Y una descripción con sus valores. En este caso vamos a tener TAD conjunto, especificación de elementos sin duplicidad.
pueden estar en cualquier orden. Se usa para representar los conjuntos matemáticos de números enteros positivos con sus operaciones. Ya tenemos la definición del tipo de dato. Ahora veamos o analicemos las descripciones. Si ustedes recuerdan, tenemos que tener la operación y una descripción funcional. Tenemos la primera operación, crear conjuntos. En este caso no tenemos ningún argumento y una descripción funcional sería crear un conjunto sin elementos. Tenemos la siguiente operación, añadir. Tenemos los argumentos conjunto y elemento. Y la descripción funcional sería comprueba si el elemento forma parte del conjunto. En caso negativo es añadido. La función modifica al conjunto. Otra operación es retirar, con sus argumentos conjunto y elemento. En el caso de que el elemento pertenezca al conjunto es eliminado de este. La función modifica al conjunto. Tenemos otra operación, pertenece, conjunto y elemento. Verifica si el elemento forma parte del conjunto, en cuyo caso devuelve cierto. Tenemos la operación espacio, donde va a tener el argumento conjunto. Verifica si el conjunto no tiene elementos, en cuyo caso devuelve cierto. Sigamos con las otras operaciones. Cardinal, el argumento sería conjunto y devuelve el número de elementos del conjunto. Siguiente operación, unión, con los argumentos conjunto y conjunto. Realiza la operación matemática de la unión de dos conjuntos. La operación devuelve un conjunto con los elementos comunes y no comunes a los dos argumentos. Siguiente operación, la intersección. Conjunto y conjunto son sus argumentos. Realiza la inclusión matemática de la intersección de dos conjuntos. La operación devuelve un conjunto con los elementos comunes a los dos argumentos. Y por último tenemos la operación inclusión. Sus argumentos serían conjunto y conjunto. Verifica si el primer conjunto está incluido en el conjunto, especificado en el segundo argumento, en cuyo caso devuelve cierto. Después de definir el TAD y sus operaciones, vamos a plasmarla en el siguiente esquema, donde tenemos el nombre del TAD, que es conjunto, su descripción y sus operaciones con sus argumentos. Pero el TAD se divide en dos partes, la definición de valor y la definición de operador. La definición del valor consta de dos partes, una definición y una condición. La definición de operador consta de 4 partes, un encabezado, un área para declarar las variables, las condiciones previas y las condiciones posteriores. Veamos la sintaxis de cada una de ellas. Definición de valor. Tenemos el tipo de dato abstracto, tenemos el tipo de datos y el tipo del TAD, y tenemos el nombre del TAD. Tenemos también la condición, en la cual nos va a restringir los valores que puede tomar nuestro TAD. Veamos la sintaxis de la definición de operador. Vamos a empezar con la palabra abstract, donde vamos a colocar el tipo de dato de valor de retorno, el nombre de la operación, los parámetros que contiene nuestro TAD. Vamos a declarar las variables a utilizar, pues es posible que usted las inicialice o no. Vamos a colocar las precondiciones y vamos a colocar las postcondiciones. En las postcondiciones vamos a utilizar ya un lenguaje de programación o un pseudocódigo. Veamos un ejemplo, cómo diseñar un TAD ya con la definición valor y con la definición operador. Como vemos en pantalla, tenemos primeramente la definición de valor, donde definimos el tipo de dato abstracto, conjunto, con su valor de retorno entero y nuestra variable n. En esa variable n nosotros ya podemos colocarle un número definitivo. Tenemos nuestra condición que nos dice que el conjunto pertenece a números enteros positivos. Ahora veamos la definición de operador. Aquí es bien importante que tiene que tener un objetivo. La definición de operador tenemos que nosotros poner un objetivo y toda la información necesaria que ayude al programador a realizar el TAD. Vamos a ver la operación pertenece.
Primero, colocamos la palabra abstract, el valor de retorno entero, y se va a llamar pertenece. Vamos a tener los argumentos conjunto, mi conjunto, y vamos a tener un entero elemento. Vamos a declarar las variables y una variable de resultado que lo vamos a igualar a 0. Una precondición nos dice que mi conjunto tiene que ser diferente a vacío y el elemento pertenece a números enteros positivos. Una postcondición nos dice que mientras mi conjunto en la posición i sea diferente a null, va a entrar al ciclo. Si mi conjunto en la posición i es igual al elemento del conjunto, va a obtener como resultado 1 y se va a salir del ciclo y nos va a devolver ya que ese elemento pertenece al conjunto. Entonces hay que recordar la definición de valor y la definición de operador. Entre más detallistas seamos, será mejor para programarlo. Bueno, hemos llegado al final de nuestra videoclase. Hasta la próxima. Bienvenidos a una nueva clase de la asignatura de estructuras de datos. En este caso vamos a hablar sobre los tipos abstractos de datos basándonos en la especificación semi-informal de los mismos. Habíamos visto en el video anterior que el enfoque semiformal está basado en la notación de C y que consta de dos partes. La definición de valor, que establece el conjunto de valores para el TAD y que esta consta de dos partes, una cláusula de definición y una cláusula de condición. La definición de operador también es parte del TAD y en esta parte cada operador está definido como una función abstracta con 4 partes: un encabezado, un área de declaración de variables, las condiciones previas, que estas son opcionales, y las condiciones posteriores. Habíamos visto también que en la especificación de la definición de valor comenzamos con un comentario de C, al estilo de C, digamos, y dice definición de valor. Luego comenzamos con la palabra abstract y luego typedef, que es para definir un tipo de datos en C. Luego, entre los signos de mayor que y menor que, vamos a especificar los tipos de datos de los elementos que van a formar parte de nuestro TAD. Después especificamos cómo se va a llamar el TAD. Y luego tenemos la parte de condición y en la parte de condición vamos a especificar qué es lo que restringe los valores que puede tomar el TAD. En la especificación de la definición de operador hemos visto que vamos a comenzar también con un comentario de C donde se dice definición de operador. Cada operador va a comenzar con la palabra abstract y luego vamos a seguir la estructura que tienen las funciones en C, comenzando con el tipo de datos del valor de retorno. Luego especificamos el nombre de la operación. Luego especificamos entre paréntesis cuáles van a ser los parámetros divididos por coma y para cada parámetro vamos a especificar qué tipo de datos es cada parámetro. Luego está la declaración de variables. La declaración de variable es opcional y allí vamos a especificar, al igual que en C, un tipo de datos para la variable y luego el nombre de la variable. También podemos especificar un valor inicial de una variable. La siguiente parte es la precondición. La precondición define cuáles son las restricciones necesarias para llevarse a cabo en la operación. Y por último, la postcondición, que es la parte más importante o una de las partes más importantes, porque acá es donde se especifica qué es lo que la operación va a realizar. Entonces, acá dice, es una explicación de toda la operación y cómo va a llegar a obtener el resultado deseado. Para esta parte
puede optarse por escribirlo en C o hacerlo en pseudocódigo. Nosotros ahorita lo estamos haciendo en C. Este ejemplo del tal conjunto ya lo comenzaron a ver en el video anterior. En este video lo vamos a ampliar con otras operaciones. Entonces, comencemos con la definición de valor. En la definición de valor hemos dicho que el conjunto va a estar formado por n elementos que son de tipo entero. La condición de los elementos que tienen que cumplir los elementos para formar parte del conjunto es que pertenezcan a los números enteros positivos. Luego, en la definición de operador, en este caso nosotros vamos a comenzar con la función o la operación crear conjunto. Esta operación tiene como objetivo crear un conjunto vacío para almacenar números enteros positivos. Tenemos acá, definimos la palabra abstract, ¿verdad? Luego conjunto, que va a ser el tipo de datos que va a devolver la operación, y el nombre de la operación, que es crear conjunto. Y luego, entre el paréntesis, no tenemos ningún parámetro. En la definición de variables, tenemos que mi conjunto va a ser una variable de tipo conjunto y está inicializada al valor null, que ya sabemos cuál es el valor null. En la postcondición, crear conjunto lo que va a hacer es nada más asignar a el nombre de la función mi conjunto. Y con eso estaríamos ya creando un conjunto o un objeto de tipo conjunto que se llama mi conjunto. Veamos la operación pertenece. El objetivo de la operación pertenece es identificar si un elemento dado pertenece al conjunto. Un valor de retorno 1 indica que el elemento ya existe en el conjunto. Un valor 0 indica que el elemento no se encuentra en el conjunto. Definimos abstract, luego el valor de retorno de la operación, que es un entero, y luego el nombre de la operación, que es pertenece. Entre paréntesis especificamos los argumentos que va a recibir la operación, que en este caso es mi conjunto, que es de tipo conjunto, y lm, que es de tipo entero. En la declaración de variables tenemos que i y resultado, ambos son variables enteras, y el resultado está inicializado a 0. En la precondición tenemos que mi conjunto debe ser diferente de vacío y lm debe pertenecer a los números enteros positivos. En la postcondición tenemos primero que vamos a buscar si en mi conjunto en la posición sub i es diferente de null. En este while vamos a ubicar si está o no está el elemento. Dentro del while tenemos si mi conjunto en la posición i es igual al elemento, es decir, el elemento existe, entonces el resultado va a ser igual a 1 y rompemos el ciclo. Si el elemento no es igual a mi conjunto en la posición sub i, entonces continúa dentro del while hasta que termina todos los elementos de mi conjunto. Al final devuelve el resultado. Si terminó el while y no encontró el elemento, entonces va a devolver 0, que es el valor inicial del resultado. Y si encontró el elemento, entonces el resultado va a ser igual a 1. Acá tenemos otra operación, que es la operación añadir, y dice: el objetivo de la operación es agregar nuevos elementos al conjunto y no se permiten duplicados. Esto significa que vamos a utilizar, ya tenemos a la operación pertenece, que nos indica si se encuentra o no se encuentra dentro del conjunto. Entonces la vamos a utilizar. Añadir va a devolver un conjunto porque lo va a modificar y recibe como argumentos un conjunto que se llama mi conjunto y un lm o un entero que es de tipo una variable lm que es de tipo entero. Y en la declaración de variables tenemos que i va a ser igual a 0. La precondición, que el elemento que andamos buscando siempre pertenezca a los números enteros positivos. Y en la postcondición dice, bueno,
¿qué vamos a hacer dentro de la operación? Si el valor que andamos buscando no pertenece, para eso estamos negando aquí, no pertenece a mi conjunto, para eso utilizamos a la operación pertenece, ¿verdad? Si no pertenece el elemento al conjunto, entonces vamos a identificar la primera posición vacía y para eso vamos a buscar si mi conjunto sub i es diferente de 0. Cuando encontremos una posición vacía, que sería en este caso, vamos a asignar ahí el elemento, pero mientras no encontremos una posición vacía continuaremos dentro del while. Y por último, devolvemos mi conjunto. Mi conjunto cambió porque introducimos un elemento, entonces devolvemos mi conjunto. En esta operación cardinal, el objetivo es identificar el número de elementos que se encuentran dentro de un conjunto. La operación cardinal devuelve un entero, el número de elementos que están dentro del conjunto. Y tenemos que indicar dentro de qué conjunto vamos a buscar. Entonces vamos a buscar dentro de mi conjunto, que es de tipo conjunto. El número de elementos es una variable de tipo entero y la variable i está inicializada a 0. En la precondición mi conjunto debe ser diferente de vacío. En la postcondición dice que vamos a tener un mientras mi conjunto sub i sea diferente de null, es decir, vamos a buscar hasta que, o vamos a llegar hasta que encontremos a null. Y lo que estamos haciendo aquí es contando. I va a ser igual a i más 1. Entonces, este while va a ir recorriendo todo mi conjunto hasta que encuentre a null. Cuando encuentre a null, en i nosotros tenemos el número de elementos del conjunto. Entonces se lo asignamos al número de elementos y devolvemos número de elementos. Continuamos con la operación retirar. El objetivo de esta operación es eliminar un elemento del conjunto, en caso que éste pertenezca al mismo. Definimos abstract primero, luego el valor de retorno de la operación, que es un conjunto, porque va a ser modificado, luego el nombre de la operación, que es retirar. Entre paréntesis tenemos que los argumentos, que en este caso es mi conjunto, que es de tipo conjunto, y el lem, que es de tipo entero. En la declaración de variables vamos a utilizar ahí, que es de tipo entero y está inicializada a 0. La precondición, que mi conjunto sea diferente de vacío. En la postcondición, la función o la operación lo que tiene que hacer es, verificar primero si pertenece al conjunto. Para eso tenemos a la operación pertenece. Llamamos a la operación pertenece, le mandamos como argumentos mi conjunto y el elemento. Si el elemento pertenece al conjunto, entonces, como no sabemos en qué posición está, necesitamos buscar en qué posición se encuentra. Utilizamos un while. Mientras mi conjunto sub i sea diferente al elemento, vamos a hacer i más 1. Entonces vamos a buscar dentro de mi conjunto hasta ubicar en qué posición está el lem. Cuando encontremos esa posición, en i vamos a tener la posición en la cual se encuentra el elemento. Entonces en mi conjunto, en la posición sub i, vamos a asignarle 0 para indicar que ahí ya no hay ningún elemento. Y luego devolvemos mi conjunto. Existen otras operaciones que podemos definir en nuestro TAD conjunto, pero esas ya les quedan a ustedes. Gracias, pasen feliz día, nos vemos en la próxima.